Hola Rebeca, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí está. Pues buenas tardes, esperemos en Dios que estemos bien. Y hoy vamos a terminar el capítulo 1 de la segunda carta de San Pedro. Y los temas que vamos a tratar es la fe en la parucía de Cristo, o sea, de que vuelve en cuerpo y alma para juzgar a vivos y muertos. Esto lo tenemos en nuestro credo, que un día ha de venir para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Pero hay falsos maestros que niegan que a los bautizados les sea necesario el esfuerzo moral. No quieren admitir la doctrina recibida relativa a la parucía de Jesús. Después de exponer brevemente los motivos que le impulsan a escribir, proclama la certeza de que Cristo va a venir, dice Pedro en esta carta, y está revelada en las palabras de Dios, en el momento de la transfiguración y en las profecías del Antiguo Testamento que deben de cumplirse. ¿Qué es parucía? La palabra parucía, que en esta carta la tenemos en el capítulo 1 versículo 16, en el capítulo 3 versículo 4 y 12, la introduce Pablo en el cristianismo primitivo para designar la venida de Cristo en su gloria mesiánica. Esto lo tenemos en Primera de Corintios 1:8, Primera de Corintios 15:23, Primera de Tesalonicenses 2:19, Primera de Tesalonicenses 3:13, Primera de Tesalonicenses 4:15 y Primera de Tesalonicenses 5:23, y en la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo 8 del capítulo 2, puesto que en el medio que rodeaba al cristianismo primitivo se usaban palabras para designar la visita de los dioses, y en la época imperial romana se usaba para designar la visita del rey Dios, dignidad con que se honraba al emperador. Fue fácil aplicar esta palabra a la venida del Kairos, o sea, Jesús rey y Dios. Todo el Nuevo Testamento está impregnado de la conciencia de que Cristo vendrá. Igualmente existe en el Nuevo Testamento la convicción de que Cristo ha venido ya en Jesús de Nazaret y de que en su venida ha empezado ya el fin de los tiempos. La escatología neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, es unánime en afirmar que los acontecimientos escatológicos, o sea, del fin del mundo, esperados, han sido ya puestos en marcha y caminan hacia nosotros por la obra de Cristo. El Nuevo Testamento no habla de retorno de Cristo. Esta palabra pertenece a un periodo posterior al siglo segundo, aunque ya en las cartas pastorales de 2 Timoteo 1:10 y en la carta a los Hebreos 9:28 por segunda vez se manifestará Cristo, nos dice: sin pecado a los que le esperan para salvarlos se encuentra un fundamento, que debemos de esperar a Dios tratando de no pecar. ¿Qué más vamos a ver en esta segunda carta de Pedro, del 1:12 al 21 que vamos a tratar hoy? El celo por las almas, ¿sale? Que todos debemos de preocuparnos por la salvación de los demás, porque acuérdense que nadie se va solo al infierno y nadie se va solo al cielo, ¿sale? Los padres que podemos ir al infierno nos vamos a llevar con nosotros a nuestros hijos, y los padres responsables que viven de acuerdo a como el Señor les indica, pueden llevarse con su testimonio al cielo a sus hijos. O sea, por eso debemos de preocuparnos por las almas de los demás. Y más que nada, tener muy en cuenta de que la muerte la traemos en las pestañas todos los seres humanos, y que hoy estamos y mañana quién sabe. Y esta carta también quiere ser un testamento para las comunidades de aquella época y para nuestra época. Y también nos recuerda que el pastor de almas o el confesor, que es lo que le importa, lo hace preocupado por nuestra salvación.
que tenemos que agradecerle a los pastores que nos ayuden a no dormirnos en nuestros laureles. Y eso es una obligación urgente. Pues buenas tardes, ¿cómo están Rebeca, Adriana, Rosario? Bienvenidas. Segunda carta de Pedro. Continuamos hoy con nuestra lectura. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Y pues vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces acuérdense, vean todo lo que tiene de riqueza este primer capítulo. Por eso hoy tenemos como unas 12 citas bíblicas para explicar estos versículos que nos va a compartir Rebeca, que es del 1:12 al 18 de Segunda de Pedro. ¿Nos puedes ayudar, Rebeca, por favor? Y cómo no. Gracias, Rebeca. Segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo del 12 al 18. El testimonio apostólico. Por esto estaré siempre recordando estas cosas, aunque ya las sepáis y estéis firmes en la verdad que procedéis. Me parece justo mientras me encuentro en esta tienda estimularos con la exhortación, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que en todo momento después de mi partida podáis recordar estas cosas. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando sublime gloria lo dirigió esta voz. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros hemos escuchado esta voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Rebeca. Acuérdense el testimonio apostólico. Esto que los apóstoles nos enseñan, ellos lo aprendieron de Jesús. Y Jesús le dijo en Mateo 28:20, y enséñenles a cumplir todo desde el versículo 16, 28, 16 al 20. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y los apóstoles fieles a Jesús nos han ido enseñando el camino de la salvación, que ellos aprendieron de Jesús. Y esto se ha ido transmitiendo a través de 269 o 268 sumos pontífices que hemos tenido en la Iglesia Católica. Y nunca se ha cambiado lo esencial. ¿Sale? Nunca se ha cambiado la doctrina y ni se cambiará por los siglos de los siglos. Así vivamos en Marte, en Júpiter, en otros planetas. Si la Iglesia Católica siempre se va a proclamar las enseñanzas de Jesús nuestro Señor, porque Él mismo nos lo advirtió. Pasarán el cielo, la luna y las estrellas, pero mis palabras se cumplirán. Y hoy Jesús nos decía en el Evangelio, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Hoy fiesta de San Bernardo Apóstol. Hoy pidámosle a Dios nuestro Señor que vivamos las enseñanzas de los apóstoles y vamos a ir con Rosario al Evangelio de Juan 21 del 15 al 19. Rosario, buenas tardes. Rebeca, Miriam, Adriana, señora Aida, buenas tardes a todas. Miriam. ¿Verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez:
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Rosario. Cristi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy estamos viendo el final del primer capítulo de Pedro y vemos precisamente algo muy importante, fíjense, el testimonio apostólico, que como les comentaba al principio, esto se ha ido transmitiendo de generación de generación. Pedro, Lino, Cleto, que son los primeros papas en la iglesia, transmitieron lo que transmitió Jesús y así se fueron hasta León XIV, como lo tenemos hoy. Siguen transmitiendo las enseñanzas de Jesús nuestro Señor. ¿Y por qué es esto? Porque Jesús no quiere que nadie se pierda y todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces, sigamos aprendiendo. Acuérdense, nuestra fe está basada en tres pilares: la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia y en el centro, el pilar principal es la Sagrada Escritura. Así que sigamos aprendiendo de nuestros pastores. Hoy de vuelta el Papa hoy habló sobre Bartimeo, si no me equivoco, en su catequesis de los miércoles. Ojalá que ustedes tuvieran esa curiosidad para alimentarse cada día más, para que nuestra fe crezca. Yo siempre estoy al pendiente de lo que publica el Papa, leo sus publicaciones, veo su enseñanza y veo que voy por buen rumbo en mis clases. Y no porque yo lo diga, es que veo lo que yo veo y luego veo lo que a veces que veo un video repetido, digo, mira, hasta a veces pienso, digo, yo creo que el Papa vio mi clase, sale, es una broma. Pero para que vean cómo el Espíritu Santo, como somos una iglesia, nos va iluminando por el mismo caminar. Bueno, entonces ya saben, a leer la, 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 la catequesis de hoy del Papa, que habló sobre Bartimeo. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 51 al 52, no recuerdo exactamente, pero vamos a preguntarle a Cristi si puede leer Segunda de Corintios 5 del 1 al 10. Cristi, ¿puedes leer? Por favor, porque como que te vi que... Sí, perdón, estaba conectándome aquí. ¿Qué es lo que leo? Segunda de Corintios 5 del 1 al 10, por favor, Cristi. Sí, la voy a buscar. Sí, gracias. Segunda de Corintios 5 del 1 al 10. Luego sigue Margarita, luego la señora Celia, la señora A ver, Inés. aquí estoy en Segunda de Corintios. Capítulo 5 del 1 al 10, Cristi, por favor. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se demoraron, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna en el cielo, no hecha por humanos.
Y así supimos en nuestro estado actual. Y así suspiramos en nuestro estado actual, deseando ardientemente por ser cubiertos por nuestra habilitación celeste. Si es que no encontramos y, vestidos y no desnudos, los que estamos en esta tienda suspiramos abrumados, no en que queremos ser desvestidos, sino más bien sobrevestidos, para que lo más mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, que nos ha dado en arras el Espíritu. Así pues, siempre llenos del buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos desterrados lejos del Señor, pues caminamos en fe y no en visión. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afamamos por agradarle, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante la vida mortal, en el bien o en el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Esto es lo que enseña a los pastores, nuestra Santa Madre Iglesia, ¿sale? De que un día vamos a rendir cuentas a Dios. Y ahora ya nadie tenemos en cuenta eso, muchas personas, en nuestro cristianismo tan light que se vive hoy en la iglesia. No por ustedes, por mí, ¿sale? Y por muchas personas como yo que ni estudian la Biblia, ni comulgan, ni rezamos el rosario, ni hacemos el bien. Pero un día vamos a dar cuentas. Y eso es lo que siempre nuestra Santa Madre Iglesia nos han ido enseñando. Los novismos, los novísimos se llamaban antiguamente, antes del Vaticano II. O que nos vamos al cielo, al infierno o al purgatorio. No hay de otra. Y Pedro invita a los pastores a que vuelvan a hablar de eso. Esta carta fue escrita hace 1900 años y hoy se tiene que volver a retomar esto para hacer conciencia a los seguidores de Jesús de que tenemos que vivir como si no viviéramos en el mundo, como Jesús le dice a sus apóstoles en el Evangelio de San Juan, en su testamento, y sepan, y ánimo, yo he vencido al mundo. Vamos a ir ahora con Margarita. Es Isaías 38 del 9 al 20. Margarita, vi que nomás le puse un cero, perdón. Si nos ayudas, es Isaías 38 del 9 al 20. Gracias, Margarita, por favor. Cántico de Ezequías, rey de Judá, cuando cayó enfermo y se curó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días tengo que traspasar las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Dije, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ni contemplaré a los hombres en compañía de los habitantes del mundo. Levantan y pliegan mi morada como una tienda de pastor. Enrollaba yo mi vida como un tejedor, pero tú cortaste el hilo de mi ovillo. De la noche a la mañana acabas conmigo. Sollozo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como hace un león. De la noche a la mañana acabas conmigo. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Se me cansan los ojos de mirar al cielo. Señor, sácame de esta tribulación. ¿Qué diré para que me responda? ¿Es Él quien lo ha hecho? Terminaré el curso de mi vida con el alma destrozada. El Señor está con los suyos. Ellos vivirán y su espíritu los animará. Tú me curarás y me harás revivir. La amargura se me volvió paz. Me libraste del sepulcro y volviste la espalda a mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni los que bajan al sepulcro esperan en tu fidelidad. Solo los vivos te alaban como yo ahora. El Padre enseña a los hijos tu fidelidad.
Tú me has salvado, Señor. Tocaremos nuestras arpas todos los días de nuestra vida en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Ya desde el Antiguo Testamento nos hablaba de que un día nos vamos a morir. ¿Sale? Y cuando el hombre y la mujer se ponen en este plano, en que sabes que hoy puede ser tu último día, ¿cómo vivirías hoy? ¿Sale? Así tal cual. Y así cada día el cristiano lo tiene que vivir como si hoy fuera su último día. A mí mi vida cambió cuando un día uno de mis maestros me dijo, ¿qué quisieras que pusieran en tu epitafio? Y nos dijo, y recuérdenlo, que fui una buena mamá, pues sea una buena mamá, que fui un buen papá, pues sea un buen papá, que fui un hijo de la China Hilaria, pues sea un buen hijo de la China Hilaria. ¿Cómo quieres ser recordada, recordado dentro de 1000 años? No mañana, dentro de 1000 años. ¿Cómo quieres ser recordado? Y pues ahí tienen San Agustín, Pedro, Santiago, Juan, Bernabé, que murieron hace 1900 años, más o menos, y siguen vigentes, miren. Por eso hoy veíamos cómo Bernabé va por Pablo y empieza la predicación. Vamos a ir ahora, si nos puede ayudar la señora Celia, Primera de Corintios 15, 20 al 28. Señora Celia, buenas tardes a todas. Señora Imelda, señora Aida, que no las había saludado, Norma, Irma, Ofe, o si alguien nos puede ayudar con la cita esta de la señora Celia, Sí que está es la primera. señora Celia. ¿Eh? Sí está la señora Celia. Sí, pero tiene apagado su micrófono y a veces está trabajando, Rebeca. Ah, perdón, perdón. No, no, ayúdanos, Rebeca, por favor. Por ahora, ándele pues. No, por Primera favor. de Corintios, 15, Primera 20 de al 28. Corintios, capítulo 15 del 20 al 28. Gracias, Rebeca. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque no habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre tienen la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango. Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue a Dios, Padre del reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque el que debe reinar hasta que pongan a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. De nada. Recuerden, vamos a resucitar, unos para la vida eterna y otros para la muerte eterna. Y por eso Jesús en el Evangelio nos dice, no teman a los que les pueden quitar esta vida, teman más bien al que después de esta vida les dé la muerte, les quite la vida verdadera. Y eso es lo que se predica en la Iglesia Católica. ¿Quién lo enseñó? Jesús, nuestro Señor. Y por eso Pedro, en esta última carta, esta fue el último libro que se escribió de la Biblia. Y vean cómo nos está recordando las enseñanzas del Señor Jesús. Vamos a ir con la señora Celia a Lucas 9, 28 al 36. Señora Imelda, por favor, ¿nos ayuda? A mí me toca, como dijo la señora Celia. Digo, Sí, la señora maestro. Imelda. Maestro, sí estoy aquí, nomás que no me escuchó, Oh, perdón, señora Celia. pero Ah, es que no podía abrir el micrófono. ok, Ya no.
Ahorita le damos una cita al final, ¿sale? Sí, gracias. Gracias. Lucas me dijo, Lucas 5. Lucas 9, Oh, del 28 al 36, señora Imelda, la transfiguración del Señor. Y de una vez déjale, digo a la señora Celia, ya que terminemos todas las citas, nos va a ayudar con segunda de Pedro 1:12 al 18. ¿Sale, señora Celia, por favor? Sí, segunda de Pedro. Ajá, 1:12 al 18. del 28 al 36, perdón. Ajá, por favor, señora Imelda. Según yo, la transfiguración. Sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La transfiguración de Jesús. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oír estas palabras, Jesús estaba ahí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. ¿Hasta aquí es? Ay, sí, gracias, señora Imelda. Gloria a ti, Señor Gloria a Jesús. ti, Señor Jesús. Miren, acuérdense, ¿qué es lo que se enseña la iglesia? Que Jesús es el Hijo de Dios, por eso le tenemos que hacer caso. Y la comunidad de Pedro, a través de Pedro, lo vio en persona, cuando se transfigura. Ahí estaba Pedro, Santiago y Juan. Y por eso Pedro enseña que debemos de vivir como si no viviéramos en este mundo, que debemos de creer en que un día vamos a darle cuentas al Creador y que debemos de creer en la resurrección de la carne, que un día vamos a llegar al cielo y nos van a decir: adelante, bendito de mi Padre, o aléjense de mí, ustedes malditos los que hicieron el mal. Y para esto necesitamos los sacramentos, para esto necesitamos leer la palabra de Dios y para esto necesitamos de compartir nuestro pan con el hambriento. Vamos a ir ahora con Adriana Elizabeth a Juan 1:14 al 18. ¿Nos puedes ayudar, Adriana, por favor? Sí, habla Gracias. Señor, que tu siervo escucha. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. No sé si a ustedes les ha tocado que alguna vez su papá les dijo: hagan algo, y nosotros dijimos: es que no se puede. O ustedes como mujeres, su mamá les dijo: mira, haz la sopa así, y ustedes dijeron: no se puede.
Y luego nuestra mamá y nuestro papá con mucha paciencia vienen y nos dicen, mira, si le haces para allá, si le haces para acá, si le echas esto, así te va a quedar bien. Y con su instrucción ahora sí la seguimos bien y nos salen las cosas bien. Jesús al tomar carne de María Santísima y hacerse semejante a nosotros en todo el pecado, es lo que hizo al encarnarse. ¿Sale? Se hace humano para que nosotros nos divinicemos a través de sus enseñanzas. Y esto es lo que nos enseña Pedro, que sí se puede, que sí podemos cambiar, que sí podemos ser mejores. Vamos a ir ahora con la señora Celia para nada más repasar todas estas lecturas. Fueron tomadas de aquí de Primera de Pedro 1:12 al 18. Señora Celia, ¿nos puede compartir la lectura, por favor? La que me dijo maestro, Sí, perdón, Segunda de Pedro 1:12 al 18. 1:12 al 18. Por favor, señora. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por eso, siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque lo sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en el presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. ¿Hasta ahí, maestro? Hasta el 18, señora Celia, por favor. En efecto, nos hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En este momento llegó sobre él una palabra muy extraordinaria de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo, muy querido, el que me agrado a elegir. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el Cerro Santo. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Gracias, señora Celia. Esto es todas las citas bíblicas, recordamos la enseñanza de Pedro que les da. Miren, yo tengo muchísimos años inyectándome y todavía a veces se me olvida inyectarme. Y eso que diario lo hago 3, 4 veces al día. Y a veces estoy con la duda, ¿lo hice o no lo hice? Ahora imagínense ustedes, si ustedes y yo no estamos recordando las enseñanzas de Jesús día a día, si somos los que allá de vez en cuando vamos a misa, somos de los que de allá de vez en cuando comulgamos, de vez en cuando hacemos caridad, pues se nos van olvidando las cosas y nos vamos oxidando. Por eso el buen pastor tiene que estar recordando a su pueblo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, que hay que amar a los demás y que hay que amarnos a nosotros mismos. Vamos a ir con Ofe Macías a Primera de Pedro 1:19 al 21. Ofe, ¿nos ayudas, por favor? Sí, maestro, buenas tardes. Buenas. Habla, Señor, que tu sierva escucha. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brilla en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Gracias, Ofe. Y por eso ustedes y yo, cuando vamos a la Eucaristía, somos alimentados por la palabra de Dios. Y acuérdense, no son palabras del señor cura, del que lee, es palabra de Dios. Y cuando tú y yo, como decía Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 14,
la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta el tuétano de los huesos, nuestra vida va cambiando y nuestras vidas se van iluminando y podemos iluminar a los demás. Entonces, pidámosle a Dios que entendamos que el hombre no solo de pan vive, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, como nos dice Deuteronomio 8:3, que es una de las contestaciones que Jesús le da al demonio en sus tentaciones. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de que sale de la boca de Dios. Y esa es la primera tentación cuando le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Por eso es muy importante alimentarnos de la palabra. Y por eso creo que va a venir una gran reforma en la iglesia, donde todos sepamos la Sagrada Escritura y vivamos de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia, y no vamos a tener ningún miedo. Oremos por todas esas personas que andan muy preocupadas, angustiadas, por las cosas que están pasando allá en Estados Unidos, por nuestros hermanos que son latinos, que viven allá. Pidámosles que se refugien en la Virgen de Guadalupe y que pues hagan las cosas como se deben de hacer. Algo que es muy triste es que a veces nosotros no aprendemos cómo se deben de hacer las cosas. Y cuando hacemos las cosas como van, todo se resuelve para bien. Así que oremos por todos ellos, por los enfermos, por todas esas cosas difíciles que se les vienen a las personas que no tienen papeles allá en Estados Unidos. Que Dios los ayude y Dios les dé paz y Dios les dé sabiduría de cómo sortear esta tormenta que se les ha venido encima con ese nuevo gobierno. Vamos a ir ahora, por favor, con la señora Aida. Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 29. Señora Aida, ¿puede ayudarnos, por favor? Puso en el grupo que quién podía leer y yo la puedo leer. Adelante, Miriam, por favor. Gracias, Miriam. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Al ángel de la iglesia de Tiatira, escríbele. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce lustrado. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu paciencia y tu honradez, tus obras recientes mejores que las precedentes. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, que se declara profetiza y engaña a mis siervos conduciéndolos a la inmoralidad sexual y a comer carne sacrificada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su prostitución. Mira, a ella la postraré en cama y a los que cometieron adulterio con ella. Si no se arrepienten de su conducta, les enviaré sufrimientos terribles. Ismael, Daré muerte a sus hijos y sabrán todas las iglesias que soy yo quien examina entrañas y corazones para retribuir a cada uno según sus obras. A los demás de Tiatira les digo que si no han aceptado esa doctrina ni aprendido los supuestos secretos de Satanás, no les impondré otra carga. Basta que conserven lo que ya tienen hasta que yo vuelva. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el final, le daré poder sobre las naciones. Los apacentará con vara de hierro, los quebrará como vaso de arcilla. Él es el poder que recibí de mi Padre y le daré la estrella matutina. El que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Gracias, Miriam. Algo muy importante del libro del Apocalipsis es que cuando el autor sagrado tiene la visión de que un ángel se lo lleva para que escriba esto, le da un libro y le dice, toma, Juan, cómete el libro. Y dice el autor sagrado que lo probó y que sabía dulce, aquí en la boca le sabía dulce. Pero lo que se lo fue tragando se le fue amargando, 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 y que cuando ya le cayó en el estómago era así como un té súper amargo de esos para las bilis que a veces nos tomamos, porque la palabra de Dios es así.
¿Sale? ¡Ay, qué bonito! Pero lo difícil es vivirlo. Y por eso, regresándonos a la cita que empezamos a leer de Segunda de Pedro, a la palabra de los profetas, la palabra que se nos transmite, es una palabra que libera, que salva solamente cuando la ponemos en práctica. Vamos a ir con Miriam a Lucas 1:67 al 78. Miriam, por favor. Su padre Zacarías, lleno de Espíritu Santo, profetizó: Bendito el Señor Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de cuantos nos odian, manifestando su bondad a nuestros padres y recordando su alianza sagrada, lo que juró a nuestro padre Abraham que nos concedería. Ya liberados del poder enemigo, los sirvamos sin temor en su presencia, con santidad y justicia toda la vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor preparándole el camino, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amanecer que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, que endereza nuestros pasos por un camino de paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Es lo que rezamos según yo, laudes, ¿verdad? En las mañanas. El himno que rezamos casi hasta el último. No me acuerdo si es antes de las peticiones. Es antes de las peticiones. Pero se fijan, la palabra de Dios nos ilumina. Y ya no vamos como ciegos que guían otros ciegos. Tenemos un objetivo claro en la vida. Nos pidamos a Dios que nos dé esa gracia de seguir aprendiendo. ¿Cuándo se acaba de estudiar la Biblia? Según yo, nunca. ¿Sale? Porque cuando lleguemos al cielo, allá el Señor nos va a dar unas clases con el auténtico maestro que es Jesús de Nazaret. En esta vida, Papa Francisco, Papa Benedicto, Juan Pablo II, siempre estaban en estudio bíblico, porque la palabra de Dios es una veta que cuando tú le pegas al lugar donde sale una chispita dorada y empieza uno a golpear, a golpear, a golpear, pero te falta todo aquello. Tú nomás estás golpeando un pedacito de toda esa riqueza que es la palabra de Dios. Y entre más tú vas picando y picando y picando y va saliendo esta luz de la palabra y nos empieza a iluminar, empezamos a entender para qué venimos a la vida y para qué estamos hoy aquí, por qué Dios nos dio la vida. Vamos a ir ahora, por favor, con Rebeca, a segunda de Timoteo 3:14 al 17. ¿Nos ayuda Rebeca, por favor? Sí, cómo no. Gracias, Rebeca. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 17. Tú, en cambio, perseveras en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda criatura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Vamos, Señor, gracias. El Papa hoy en su catequesis, al principio, y se las acabo de compartir ahí en el grupo, decía, ah, con esta catequesis quisiera dirigir nuestras miradas a otro aspecto esencial de la vida de Jesús. Esto es sus curaciones. Por eso los invito a presentar ante el corazón de Cristo las partes más doloridas o más frágiles de cada uno de nosotros. Aquellos lugares de nuestra vida en los que se sienten paralizados o bloqueados. Así empieza su catequesis. ¿Y cómo se hace esto? A través de la palabra.
Si no te has dado cuenta, hemos estado siendo curados durante mucho tiempo, que ustedes se dan el tiempo para estudiar la Sagrada Escritura junto con su servidor. Y también muchas partes de mi vida se han ido curando. Otras se van empeorando, porque acuérdense que decía el padre David Cortés, Dios perdona todo, pero la naturaleza no. Y pues me estoy haciendo me- más viejo y pues más enfermo, por lógica. Pero hoy pongamos ante el corazón de Jesús nuestros dolores, nuestras enfermedades, para que la palabra de Dios todos los días nos cure, y pongamos también ahí los corazones de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las personas que ustedes aman y que quieren que Dios los cure. Y dentro de unos años, si Dios quiere, vamos a ver que muchos de nosotros hemos sido curados por sus benditas llagas, y vamos a dar testimonio de la verdad. Cuando alguna de ustedes o alguno de nosotros lo hagan santo dentro de 20, 30, 40, 50 años. Pero la palabra de Dios es la que nos cura. ¿Sale? Pongamos ahí nuestros dolores en el corazón de Jesús y digámosle: cúrame Jesús, sáname Jesús, ayúdame Jesús con el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi pariente enfermo, de mi vecina, de mi vecino que está enfermo o enferma, del Señor cura. Pongamos ahí en el corazón de Jesús para que Jesús nos sane, y que el Sagrado Corazón de Jesús nos dé la gracia de que a través de su bendita palabra que escuchamos cada día, lo convierta en un corazón que ame nuestros corazones como el de Él, que nuestro corazón también sepa perdonar como Él nos perdona, que nuestro corazón también sepa comprender como Él nos comprende, que nuestros corazones también sepan ser misericordiosos como Dios ha tenido misericordia con nosotros en este día miércoles 11 de junio del 2025, fiesta de San Bernabé Apóstol, el que si él no se hubiera llevado a Pablo, tú y yo no tendríamos la iglesia como la tenemos hoy, quizá de otra manera. Pero Pablo fue un genio que el Espíritu Santo escogió, y Jesús, y por eso tenemos la iglesia que tenemos, tan viva, tan maravillosa, y sobre todo que acepta a todos, que aquí no hay distinción entre rico y pobre, entre esclavo o libre, como decía Pablo en sus cartas. Pues muchas gracias, Rebeca, Cristi, señora Imelda, Irma, Norma, Margarita, señora Celia, Adriana, Ofelia, Miriam, Rosario. Que Dios nos dé paz, que Dios nos dé misericordia, y que nos conceda esto que le acabamos de pedir, porque se lo pedimos al Padre con todo el corazón, con el corazón de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, maestro. Gracias. Hoy me voy más temprano porque ya llegan por mí. Gracias. Buenas Sí. tardes. Que También. Dios lo bendiga y bendiga a todos. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias, Adiós. maestro. Gracias. Gracias. Hasta luego, Miriam, Rosario, Norma. Gracias, profe, y gracias por todas sus oraciones para las que vivimos acá. Gracias. Ánimo, ya saben, confíen en Dios, y si Dios tiene otro plan, pues ahora sí que flojitos y cooperando, Norma. Ujú, Pero así es. primero Dios, todo va a estar bien. Amén. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós, Irma, adiós, Cristi. Buena tarde.